Esa noche que marcó tu vida no fue una simple etapa difícil ni un error del destino. Fue una cita divina que el cielo permitió, aunque te doliera. Fue una noche tan oscura que pensaste que no ibas a salir con vida emocional o espiritual de ella. Pero lo que no sabías en ese momento es que esa noche no vino a destruirte, vino a coronarte. Porque Dios sabía lo que iba a nacer dentro de ti después de ese proceso. Y aunque los demás vieron tu silencio como señal de derrota, el cielo lo interpretó como una preparación secreta para lo que venía. En esa temporada nadie entendía lo que tú estabas viviendo. Te miraban desde fuera, pero no tenían idea de la guerra que se libraba en tu mente y en tu espíritu. Pensaban que estabas bien solo porque te veían sonriendo de vez en cuando, o porque seguías cumpliendo con tus deberes. Pero por dentro estabas agotado. En el fondo sentías que algo estaba muriendo dentro de ti. No entendías por qué. No sabías qué era exactamente lo que te dolía. Solo sabías que algo en ti estaba siendo arrancado, quebrado, transformado. Había momentos en los que querías desaparecer. No porque no amaras a Dios, sino porque no entendías por qué Él guardaba silencio justo cuando más lo necesitabas. Hubo oraciones que hiciste en esa noche que nadie escuchó. Clamores que se perdieron en la oscuridad del cuarto, y que tú creíste que nunca fueron respondidos. Pero lo que no sabías es que Dios no estaba en silencio por desinterés. Él estaba trabajando en secreto. Porque cuando un rey es preparado para el trono, no lo hacen en público, lo forman en privado. Muchos te vieron caminando con aparente normalidad, pero tú sabes que cada paso que dabas en esa noche te costaba fuerzas que ya no tenías. Era como avanzar con heridas abiertas, como respirar con el pecho roto. Dormías con el alma temblando, y despertabas sin ganas de continuar. Y aún así, no te rendiste. No saliste corriendo. No abandonaste a Dios. Y eso cambió todo. Esa fidelidad en la noche oscura activó cosas que aún hoy no entiendes del todo. ¿Sabes por qué te dolió tanto? Porque no fue una noche común. Fue un parteaguas. Fue una muerte interna para dar paso a un nuevo tú. El antiguo tú no iba a sobrevivir al lugar donde Dios quería llevarte. Tenía que morir. Tenía que ser desmontado. Tenía que ser desmantelado pieza por pieza para que naciera una versión más fuerte, más limpia, más obediente, más espiritual. Por eso fue tan duro. Porque no era una simple crisis. Era una cirugía del alma. Dios no te estaba castigando, te estaba operando. Quitando lo que estorbaba. Separando lo que no era parte del diseño original. Y aunque esa noche no tuvo testigos humanos, en el mundo espiritual no pasó desapercibida. Los ángeles vieron tu entrega. El infierno sintió tu resistencia. Y Dios escribió en su libro que tú pasaste la prueba. Porque esa noche no se trataba de ganar algo, sino de demostrar quién eras realmente. Se trataba de revelarte a ti mismo que tú no eras débil, que no eras frágil, que tu llamado era más grande que tu dolor. Se trataba de que comprendieras que fuiste elegido no solo para sobrevivir, sino para reinar. A veces, las coronas más legítimas no se reciben en escenarios de gloria, sino en madrugadas de lágrimas. Y tú sabes que fue así contigo. Esa noche fue tu ceremonia secreta. Fue tu unción invisible. Fue tu ascenso no reconocido por los hombres, pero celebrado por los cielos. Desde ese día, algo en ti cambió. Tu fe dejó de ser emocional y se volvió convicción. Tu obediencia dejó de ser selectiva y se volvió total. Y tu discernimiento se afiló. Porque el que pasa por la noche, ve diferente. Percibe diferente. Camina diferente. Y ahora entiendes por qué esa noche fue necesaria. Porque sin ella, seguirías buscando aprobación humana. Sin ella, todavía confiarías en personas que no podían ir contigo al siguiente nivel. Sin ella, seguirías cargando pesos que no eran tuyos. Sin ella, te hubieras perdido el poder que solo nace del quebranto. Esa noche fue tu taller. Tu campo de entrenamiento. Tu escuela celestial. Y aunque la viviste en silencio, su eco se escucha hasta hoy en todo lo que haces. Te repito, elegido, esa noche oscura no fue un castigo, fue el único camino a tu coronación. Porque solo quien es procesado en secreto,
puede ser usado en público sin ser destruido por la gloria. Solo quien pasa por la oscuridad con fidelidad, puede manejar la luz sin volverse orgulloso. Tú fuiste llamado, pero esa noche te activó. Esa noche te marcó. Esa noche selló tu identidad. Si tú sabes que esta palabra está hablando directamente a tu proceso, comenta el número 777. Quiero saber cuántos elegidos pasaron por una noche como esa y salieron más fuertes que nunca. Durante esa noche oscura, el infierno celebró. Sí, así como lo estás leyendo. Mientras tú estabas solo, luchando por mantener la fe, con pensamientos que te desgarraban por dentro, las fuerzas espirituales del mal pensaron que te habían quebrado definitivamente. Pensaron que ese sería el final de tu historia. Te vieron en silencio, derrotado, sin fuerza para orar, y asumieron que habías renunciado. Pero lo que no entendieron es que no todos los silencios son señales de muerte. Hay silencios que son señales de transformación. Lo que el enemigo no supo interpretar fue que ese momento no era una caída, sino una preparación. Que lo que estaba ocurriendo en tu alma no era el fin de tu llamado, sino la consolidación de tu identidad espiritual. El infierno se burla de los que lloran, pero teme a los que lloran y no sueltan su fe. Y eso fue lo que hiciste tú. Estabas quebrado, sí. Estabas confundido, sí. Pero seguías creyendo. Y esa fe silenciosa activó una dimensión del favor de Dios que no muchos conocen. En esa noche oscura, Dios no te abandonó. Solo cambió la forma en que se manifestaba. Dejó de hablarte como siempre lo había hecho. Dejó de enviarte señales visibles. Pero no porque ya no estuviera contigo, sino porque te estaba entrenando para un nivel mayor. Te estaba mostrando cómo confiar en su presencia incluso cuando no la sentías. Cómo obedecer sin confirmaciones. Cómo caminar con los ojos cerrados, guiado solo por la voz que una vez escuchaste. Dios no forma reyes con aplausos. Los forma con procesos. Y ese fue tu caso. Mientras muchos están pidiendo tronos sin pasar por el fuego, tú atravesaste el valle más oscuro sin pedir explicaciones. Y eso tiene un peso eterno. Lo que se forma en la oscuridad permanece cuando llega la luz. Porque los que fueron fieles en la prueba no se embriagan con la victoria. Tú no necesitas que todos te aplaudan. Tú sabes lo que vales, porque sobreviviste a una noche que mató a muchos. Y hay algo más que debes saber. En esa noche oscura, algo se rompió, pero no solo dentro de ti. Algo se rompió en el mundo espiritual. Cadenas que venían de generaciones anteriores. Maldiciones que habías heredado sin saberlo. Pactos antiguos que intentaban frenarte. Todo eso fue confrontado mientras tú solo llorabas y creías. Tu resistencia silenciosa fue una guerra espiritual en la que venciste sin usar una espada, solo con tu fe. Y esa victoria no fue pequeña. Marcó un antes y un después en tu historia. Por eso desde esa noche, aunque no lo entendiste en el momento, empezaron a cambiar cosas a tu alrededor. Personas que se alejaron de tu vida sin razón aparente. Puertas que se cerraron de forma repentina. Proyectos que se desmoronaron sin lógica. Nada fue coincidencia. Todo fue consecuencia. Porque esa noche no solo fue emocional, fue espiritual. Fue un corte divino. Un giro invisible que reordenó todo tu entorno, preparándolo para lo que venía. ¿Y sabes qué más? Hay personas que jamás sabrán lo que te costó llegar hasta aquí. Te van a ver caminando en autoridad, hablando con sabiduría, moviéndote con propósito, y pensarán que lo tuyo fue suerte o carisma. Pero tú y Dios saben que lo tuyo fue cicatriz. Lo tuyo fue guerra interna. Fue proceso, fuego, lágrimas y silencio. Tú sabes que si estás de pie hoy, no es porque fuiste fuerte, sino porque Dios te sostuvo en tu punto más débil. Y hay algo aún más fuerte que tienes que entender: después de esa noche, tú no volviste a ser el mismo. No importa cuánto te esfuerces por aparentar normalidad. Algo en tu mirada cambió. Tu discernimiento se volvió más agudo. Tu sensibilidad espiritual se multiplicó. Lo que antes tolerabas, ya no puedes soportarlo. Lo que antes ignorabas, ahora lo ves con claridad. Es como si tus ojos fueran abiertos en esa noche. Y sí,
fue exactamente eso, Dios abrió tus ojos en la oscuridad, para que puedas ver incluso cuando todos están ciegos. El proceso de coronación no siempre incluye una corona visible. A veces, es un peso en el alma. Un despertar. Una autoridad que nadie te dio, pero todos empiezan a reconocer. Esa es la señal de los verdaderos elegidos. No buscan la posición, pero la posición los busca. No exigen reconocimiento, pero el cielo los respalda. No necesitan títulos, porque la presencia que cargan habla más fuerte que cualquier palabra. Esa noche oscura fue el umbral. Lo que vino después no fue coincidencia. Las batallas que enfrentaste luego, los dones que se activaron, los sueños que volviste a tener, las visiones, las palabras que salieron de tu boca con fuego, todo eso fue evidencia de que el cielo te había marcado. Y no como antes, con promesas, sino ahora con propósito real. Ya no eras solo un llamado, ahora eras un formado. Un aprobado. Un portador de gloria. Y aunque esa noche te quitó cosas, también te dio otras. Te dio una identidad inquebrantable. Te dio sensibilidad para detectar batallas invisibles en otros. Te dio autoridad para hablar y romper cadenas en los que te escuchan. Esa noche fue una herida, pero también fue una llave. Una puerta. Un código que te conectó con el diseño eterno que Dios escribió sobre ti desde antes de tu nacimiento. La noche oscura terminó, pero no lo hizo en un instante. No fue como una tormenta que se va de repente y deja el cielo despejado. En tu caso, la salida fue gradual, casi imperceptible. Y al principio, ni siquiera te diste cuenta de que ya no estabas en el mismo lugar emocional y espiritual. Solo empezaste a notar que algunas cosas ya no te dolían igual. Que ciertas heridas habían perdido fuerza. Que lo que antes te hacía temblar, ahora ya no tenía poder sobre ti. Lo que ocurrió fue simple pero profundo, Dios te estaba restaurando desde adentro, sin que nadie lo viera. Después de esa noche, comenzó un nuevo tiempo. Pero no fue solo de consuelo, fue de revelación. Porque Dios no permite una noche así sin propósito. Si Él te hace pasar por la oscuridad, es porque quiere darte acceso a lo que muchos no pueden ver. Y fue así como comenzaron las exposiciones. Personas que fingían lealtad empezaron a mostrar su verdadero rostro. Gente que hablaba de ti en secreto comenzó a ser desenmascarada. Amistades se quebraron de forma abrupta, pero con una claridad espiritual que tú ya tenías. Ahora podías ver lo que antes no percibías. Y no fue fácil. Porque parte de ti quería aferrarse a lo conocido. Pero había algo en ti, algo que se activó en esa noche, que ya no te permitía tolerar ambientes contaminados. Ya no podías hacerte el ciego. El discernimiento que Dios depositó en ti empezó a incomodarte en ciertos lugares. Tu espíritu ya no encajaba en cualquier conversación. Tu alma no toleraba lo superficial. Algo se había reconfigurado dentro de ti. Ya no eras el mismo. Y eso empezó a atraer el rechazo de quienes no entendían tu transformación. La unción que cargas ahora incomoda a los que viven en la mediocridad. La autoridad que portas provoca resistencia en aquellos que prefieren el control religioso. Y eso también fue parte del post-noche. Porque Dios no solo te preparó para reinar, también te preparó para caminar solo si es necesario. Él sabía que muchos no iban a soportar la versión tuya que Él estaba levantando. Y por eso te hizo fuerte en secreto. Te entrenó para no depender de la aprobación de nadie. Para no necesitar aplausos. Para moverte en obediencia, incluso en medio de la crítica. Después de esa noche, tus batallas cambiaron. Ya no eran externas, eran internas. Ya no luchabas por sobrevivir, luchabas por mantenerte limpio, enfocado, alineado. Porque cuando Dios te entrega una asignación, el enemigo no puede detenerte desde fuera, entonces intenta corromperte desde dentro. Pero esa noche oscura había roto el ego. Había quebrado el orgullo. Y lo que quedó fue una versión de ti que no buscaba brillar, sino obedecer. A partir de ahí, Dios empezó a confiarte cosas mayores. Palabras que no eran solo para ti, sino para otros. Revelaciones que se te daban en silencio, pero que tenían impacto cuando abrías la boca. Empezaste a notar que lo que decías tenía peso.
Que tu presencia alteraba atmósferas. Que tu oración causaba movimiento. No porque fueras perfecto, sino porque estabas posicionado. Estabas sellado. Estabas ungido por un proceso real. Y fue entonces cuando vino la parte más peligrosa: los que antes te ignoraban, ahora te buscaban. Pero no todos por razones puras. Algunos venían porque reconocían la gracia sobre ti. Otros, porque querían aprovecharse de tu corazón. Y ahí tu discernimiento volvió a ser clave. Ya no podías confiar como antes. Ya no podías caminar con cualquiera. Y no por orgullo, sino por conciencia. Sabías que lo que cargabas era sagrado. Que tu vida ya no era tuya, sino del reino. Y empezaste a proteger tu paz como un acto de obediencia. Muchos pensaron que te volviste distante, frío, inaccesible. Pero lo que realmente pasó fue que Dios te posicionó como guardián de una dimensión espiritual. Y quien lleva una asignación así, no puede entretenerse con lo que antes lo distraía. Tu enfoque ahora tenía un peso eterno. Lo que hablabas, lo que decidías, lo que permitías, todo tenía repercusión espiritual. Por eso empezaste a perder el gusto por lo que antes te entretenía. Ya no era lo mismo. Porque tú ya no eras el mismo. La gente no entiende que después de la noche oscura, los verdaderos elegidos no buscan volver a lo de antes. Ellos saben que el precio fue muy alto. Que la noche les costó demasiado como para desperdiciar la luz. Y eso te pasó a ti. Ya no vives por emociones, vives por propósito. Ya no dependes de temporadas, te mueves por dirección. Ya no haces lo que todos hacen, haces lo que el cielo te dice. Y eso es señal clara de que la coronación ya ocurrió, aunque nadie te haya puesto una corona visible. Tu autoridad no fue dada por hombres, fue sellada en la oscuridad. El cielo te reconoció ahí. Los ángeles se alinearon a tu llamado en ese proceso. Y el infierno aún tiembla al recordar que tú no te rendiste. Esa noche fue el punto de inflexión. Y desde entonces, estás caminando en una dimensión donde ya no eres solo un creyente, eres una amenaza espiritual, una señal viviente de que Dios escoge a los quebrantados para mostrar su gloria. Ahora puedes mirar hacia atrás con una perspectiva completamente distinta. Ya no ves esa noche como el peor capítulo de tu vida, sino como el lugar donde comenzó tu verdadero propósito. Porque mientras otros estaban siendo celebrados por cosas temporales, tú estabas siendo formado para cosas eternas. Y aunque nadie lo notó en ese momento, ese proceso que viviste fue una separación divina. Dios te estaba apartando, no porque no fuera suficiente, sino porque lo que Él depositaría en ti no podía mezclarse con lo común. Muchos pensaron que estabas perdiendo tu brillo, que te habías apagado, que algo en ti se había dañado para siempre. Pero lo que realmente sucedía es que el cielo estaba quitando el brillo humano para encender el fuego eterno. Mientras te veían en silencio, Dios te hablaba con más fuerza que nunca. Mientras pensaban que te habías enfriado, tú estabas entrando en la dimensión más profunda de tu fe. Ya no necesitabas evidencias para creer. Ya no buscabas recompensas. Habías llegado al punto en el que simplemente obedecer era suficiente, incluso sin entenderlo todo. Eso, elegido, es una de las señales más fuertes de que fuiste coronado en lo secreto. Porque cuando la fe se sostiene sin respuestas y la obediencia se mantiene sin aplausos, estás caminando al nivel de los grandes. No los grandes para el mundo, sino los grandes para el reino. Aquellos que no necesitan plataformas para impactar. Aquellos que solo con su presencia ya cargan algo diferente. Eso es lo que tú llevas ahora. Una diferencia que no viene de estudiar más, ni de esforzarte por parecer espiritual. Viene de haber sobrevivido a algo que otros no podrían haber resistido. Y esa diferencia incomoda. Porque hay quienes te conocieron en tu etapa anterior y ahora no saben cómo tratarte. Te sienten distante, pero no es distancia, es discernimiento. Te perciben cambiado, pero no es orgullo, es madurez espiritual. Ya no puedes exponerte a lo mismo que antes. Ya no puedes caminar con cualquiera. Porque ahora entiendes el peso de lo que portas. Sabes que tus decisiones ya no solo afectan tu vida, sino a otros que han sido asignados a ti. Porque sí, hay personas cuya vida está conectada a tu obediencia.
Hay destinos que solo se activarán cuando tú hagas lo que Dios te mandó hacer. Y eso genera una responsabilidad silenciosa. No andas con un cartel diciendo que eres elegido, pero lo sabes. Lo sientes. Lo ves en las reacciones de los demás, en cómo se abren o cierran puertas, en cómo el mundo espiritual responde a tus movimientos. Hay lugares donde entras y algo cambia sin que digas una sola palabra. Hay conversaciones que incomodan a quienes te rodean porque lo que portas confronta incluso sin querer. Y es ahí donde comprendes que tu proceso no fue un castigo, fue una consagración. Dios necesitaba formarte así. Porque si te daba lo que tienes ahora sin esa noche oscura, te habrías dañado. El orgullo habría entrado. El ego te habría contaminado. Pero ahora sabes lo que es el quebranto. Sabes lo que es caminar con el alma rota y seguir obedeciendo. Sabes lo que es ser olvidado por todos y aún así no soltar la promesa. Y eso te ha dado una profundidad que no se enseña, se vive. Eso no se aprende en libros, se forja en el fuego. Y ahora, aunque sigues en procesos, hay una diferencia clara. Ya no luchas por sobrevivir, luchas por permanecer. Ya no peleas por identidad, porque sabes quién eres. Ahora todo gira en torno a proteger lo que recibiste. A guardar la gloria que Dios depositó en ti. A no perder la sensibilidad. A mantener la conexión con el cielo limpia, sin interferencias. Porque ahora sabes que cuando portas algo santo, no puedes vivir de cualquier manera. El precio que pagaste en esa noche fue tan alto, que no vas a permitir que lo que vino después se pierda por descuido. Por eso ahora filtras con quién hablas. Eliges bien a quien le entregas tu tiempo. Cuestionas tus propias intenciones antes de actuar. No porque seas mejor que nadie, sino porque entiendes que fuiste separado para algo mayor. Y si Dios te separó, fue porque confió en ti. Él vio en ti lo que tú no veías. Vio en tu interior una fuerza que ni tú conocías. Y cuando todos te vieron como uno más, Dios te marcó como uno entre mil. Esa marca no es visible para todos, pero el mundo espiritual la reconoce. No es coincidencia que después de esa noche comenzaran a venir a ti personas con problemas profundos. Gente rota, confundida, perdida. Ellos no llegan por azar. Son atraídos por lo que llevas dentro. Porque fuiste entrenado en el dolor y ahora puedes hablar desde un lugar de autoridad real. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Porque tú no hablas del fuego, tú lo pasaste. No hablas de quebranto, tú fuiste quebrado. Y por eso tu voz tiene peso. Por eso tu presencia inquieta a los que están dormidos espiritualmente. Porque tú no solo viviste un proceso, tú fuiste transformado por él. Y ahora el cielo te respalda. Porque en esa noche oscura firmaste un pacto que nadie más vio. Un pacto de fidelidad. Un compromiso que no hiciste en un altar público, sino en un cuarto vacío, con lágrimas corriendo por tu rostro, cuando nadie te aplaudía y aún así decidiste creer. Esa fue tu verdadera coronación. No hubo trompetas ni multitudes, pero el cielo lo registró. Y desde entonces, todo lo que haces tiene un peso diferente. Todo lo que decides tiene una repercusión eterna. Porque tú no eres uno más. Eres un elegido, formado en lo secreto, aprobado en la oscuridad y ahora posicionado por Dios mismo. Cuando el cielo corona a alguien, no necesita testigos humanos. Dios no depende de multitudes para validar lo que Él ya decidió en lo secreto. Y eso es exactamente lo que pasó contigo. Mientras tú pensabas que estabas perdiéndolo todo, en realidad estabas ganando algo que muy pocos llegan a tener, autoridad espiritual forjada en la oscuridad. Esa noche fue tu altar. Ese silencio fue tu pacto. Ese quebranto fue tu unción. Desde ese momento, todo cambió. Pero el cambio no fue externo al principio. Fue interno, profundo, irreversible. Algo se activó dentro de ti. No lo supiste explicar al inicio, pero comenzaste a notar que ya no podías volver a lo de antes. Las cosas que antes te atrapaban ya no te interesaban. Las conversaciones sin propósito comenzaron a incomodarte. Y hasta tus propias oraciones empezaron a cambiar. Ya no pedías cosas. Ahora pedías dirección. Ya no rogabas por consuelo.
Ahora clamabas por entendimiento. Porque algo en tu espíritu había madurado. Ya no podías hablar de cualquier cosa. Tu boca se volvió más precisa. Tus palabras, más intencionales. No porque estuvieras tratando de parecer sabio, sino porque sabías que había peso en lo que decías. Y lo sabías porque lo viviste. Pasaste por una noche tan densa, tan solitaria, tan profundamente dolorosa, que aprendiste a no desperdiciar tu voz. Aprendiste que no todo debe ser dicho, que no todos pueden entender lo que portas y que hay cosas que Dios te revela solo porque confía en tu silencio. Esa transformación silenciosa fue lo que comenzó a alterar tu entorno. Gente que antes se sentía cómoda a tu lado empezó a alejarse sin razón clara. Lugares donde te sentías bien empezaron a sentirse pesados. Y eso no fue porque tú cambiaste de actitud. Fue porque cambiaste de dimensión. Tu atmósfera ya no era la misma. Tu presencia comenzó a provocar reacciones espirituales incluso en aquellos que no entendían por qué sentían lo que sentían cuando estaba cerca. Y tú mismo comenzaste a notar eso. Que algo había cambiado. Que algo estaba diferente. Que algo dentro de ti había sido sellado. Ese sello no fue colocado por manos humanas. Fue el resultado de esa noche. Esa noche que otros habrían usado como excusa para rendirse. Esa noche que otros interpretaron como castigo, pero que tú elegiste enfrentar con fe. Fue en ese escenario de soledad, lágrimas y silencio donde el cielo colocó una corona invisible sobre tu cabeza. Y aunque tú no la sentiste al instante, los efectos comenzaron a manifestarse poco a poco. Autoridad sin ruido. Influencia sin exposición. Discernimiento sin esfuerzo. Y sobre todo, una conexión con Dios que ya no dependía de emociones, sino de convicción. Ahora entiendes que hay cosas que nunca habrías recibido si no hubieras pasado por esa noche. Y lo que en su momento te pareció injusto, hoy lo ves como una necesidad. No porque lo hayas disfrutado, sino porque fue la única forma de hacerte quien eres ahora. Sin esa noche, seguirías buscando ser comprendido. Seguirías exigiendo respuestas. Pero esa oscuridad apagó muchas voces humanas para que solo quedara la voz de Dios. Y fue ahí donde lo escuchaste con más claridad que nunca. No fue con palabras audibles. Fue con revelación directa al alma. Fue un entendimiento que te atravesó de tal manera que nunca volviste a orar igual, a caminar igual, a decidir igual. Y aunque nadie te lo dijo, tú sabes que algo cambió. Lo sabes porque ahora te duele lo que antes ignorabas. Lo sabes porque ahora lloras por cosas que antes no te importaban. Porque ahora cargas una compasión que no es natural. Una sensibilidad que viene del cielo. Una urgencia por obedecer, por no fallar, por vivir en santidad, por ser íntegro, incluso cuando nadie está mirando. Porque ahora sabes que la corona que llevas no es para exhibirte, es para servir. Y no se trata de ti, se trata del reino. Lo más profundo de esta transformación es que no puedes apagarla. No puedes actuar como si no hubiera pasado. Esa noche no fue solo un capítulo en tu historia, fue una marca en tu espíritu. Y aunque intentes seguir con una vida común, algo dentro de ti ya no lo permite. No porque seas mejor que nadie, sino porque ya no perteneces al mismo sistema. Tu espíritu fue trasladado. Y por eso vives entre dos mundos. Estás en lo natural, pero funcionas desde lo espiritual. Vives en lo visible, pero operas desde lo invisible. Y ahora todo tiene otro peso. Lo que dices, lo que haces, lo que callas. Todo cuenta. Porque tú no eres alguien más. Tú fuiste coronado cuando nadie te miraba. Y esa coronación tiene efectos eternos. Te guste o no, esa autoridad te fue entregada. No la pediste. No la buscaste. Pero Dios vio en ti algo que justificó todo el proceso. Él decidió usarte. Decidió respaldarte. Decidió confiar en ti, aún sabiendo tus errores, tus miedos, tus dudas. Y eso es lo más impresionante. Que esa noche, que parecía el fin, fue la validación de que estabas listo para algo que solo los elegidos pueden llevar. Ahora entiendes por qué tu proceso fue tan diferente.
¿Por qué no podías avanzar al ritmo de los demás? ¿Por qué sentías que todo en tu vida estaba bajo una presión constante, como si el mundo te estuviera exigiendo más de lo que podías soportar? Pero no era el mundo, era el cielo forjándote. Esa noche oscura que tanto te marcó, esa temporada donde pensaste que habías sido olvidado, fue en realidad la fragua donde tu corona estaba siendo moldeada. Muchos no entienden esto. Ven el éxito de alguien, su autoridad espiritual, su discernimiento, su sabiduría, su firmeza, pero ignoran la noche que tuvo que vivir para llegar allí. Quieren la corona, pero no quieren la cruz. Quieren el trono, pero rechazan el valle. Quieren ser reconocidos, pero huyen del proceso. Tú no, elegido. Tú fuiste fiel incluso sin aplausos. Fuiste leal incluso cuando todos se alejaron. Oraste aunque el cielo parecía en silencio. Y ahí está tu diferencia. Lo que otros consideraron como el final, Dios lo llamó preparación. Mientras tú creías que estabas perdiéndolo todo, el cielo estaba ordenando cada pieza. Porque antes de coronarte, Dios tenía que vaciarte. Antes de entregarte el cetro, tenía que asegurarse de que ya no estabas gobernado por el orgullo, ni por el miedo, ni por la necesidad de aprobación. Tenía que purificar tu visión, tu corazón, tu carácter. Y la única forma era a través de esa noche. ¿Recuerdas cuándo pensaste que habías fallado irremediablemente? ¿Cuándo sentiste que estabas tan roto que Dios ya no podría usarte? Fue ahí cuando más cerca estuviste de ser promovido. Porque esa sensación de vacío no era rechazo, era transformación. Era el Padre quitando los últimos vestigios de la versión vieja de ti. Porque no se puede gobernar con un corazón herido. No se puede representar el reino cargando cadenas. No se puede ser luz si el alma aún está sumida en sombras del pasado. Así que Dios te llevó por ese túnel oscuro, no para destruirte, sino para revelarte. Y es que solo los elegidos de verdad logran comprender que la unción más profunda nace en el dolor más inexplicable. Que las revelaciones más grandes llegan en los silencios más devastadores. Que el aceite no se derrama sobre cualquiera, sino sobre aquellos que han sido quebrantados hasta lo más profundo. Porque solo cuando el vaso se rompe, el perfume puede llenar la habitación. Ahora entiendes por qué algunos se alejaron justo en ese momento. No estaban destinados a ver tu coronación. No podían entrar en ese nuevo tiempo contigo. Fueron importantes por un tiempo, pero no tenían la capacidad de reconocer lo que estabas cargando. Dios permitió su partida para proteger tu proceso. Porque hay coronas que solo pueden ser colocadas en secreto, lejos de los ojos que no entienden, lejos de las voces que solo critican, lejos de los corazones que no están alineados con el cielo. Y mientras tú llorabas en la oscuridad, el cielo preparaba una mesa. Mientras tú pensabas que tu historia terminaba, los ángeles afinaban trompetas. Mientras tú dudabas de tu propósito, el Espíritu Santo intercedía con gemidos indecibles. Todo en silencio. Todo sin anuncios. Porque así es como Dios trabaja con los elegidos, en lo oculto, en lo profundo, en lo inexplicable. Y cuando todo está listo, el cielo se abre, la unción cae, y nadie puede detener lo que Él ha determinado. Tu noche oscura no fue una maldición, fue un honor. Fue el pasaje secreto a tu destino real. Y ahora que has sido procesado, ahora que tu corazón ha sido restaurado, ahora que sabes quién eres incluso cuando nadie más lo sabe, ha llegado el momento. El cielo ha decretado tu ascenso. La corona no se posará sobre tu cabeza por casualidad, sino por fidelidad. Porque fuiste probado como oro, fuiste hallado firme en el quebranto, fuiste reconocido por el cielo cuando todos te dieron la espalda. Y ahora, elegido, ponte de pie. Porque el que estuvo contigo en la noche, es el mismo que te está llamando al trono.